Esta segunda mesa de debates está centrada en lo que son los siglos coloniales. Dentro de la historia de México esto es conocido como la colonia y en ocasiones se le llama también virreinato porque fue el periodo en el que la Nueva España estuvo gobernada por un virrey en representación del rey de España. Este periodo de la colonia constituye un antecedente importante, relevante, indispensable de comprender, de conocer para la historia de México. Por lo regular pensamos que esta parte de colonia se inicia y casi se termina con la expedición de Hernán Cortés y sus hombres y la toma de la Gran Tenochtitlán, y poco reflexionamos, quizás porque aún nos cuesta trabajo ver de manera distinta lo que es el periodo colonial, poco reflexionamos en que 3 siglos dieron forma a lo que fue la Nueva España que se transformó en México. Fueron 3 siglos en los que se pasó de la dominación militar, la conquista, a una dominación religiosa, a un control político. Y años en los que fue surgiendo poco a poco un sentimiento de identidad y una serie de características, tanto en los hombres que viven en esos tiempos, tanto en esos hombres como en lo que es el espacio, las formas del espacio, las ciudades y pueblos que surgen, los caminos que se diseñan, ¿verdad?, las economías que se desarrollan. Al final de cuentas, todo en conjunto es lo que significa un proceso de colonización. Para nosotros como mexicanos tenemos muy claro 3 siglos, un siglo XVI que se habla de una conquista y que pasa por otras cosas, un siglo XVII que es un siglo de integración y un siglo XVIII en donde las cosas han tomado más forma. Son 3 siglos que en un momento dado dan forma a esa colonia de la Nueva España, que en la primera década del siglo XIX o hacia la primera década de ese siglo da el paso a lo que sería México como país independiente. Bienvenidos a este segundo programa de la independencia de México, ideales, expectativas, retos. Hoy tenemos una mesa muy interesante, es la mesa 2, los siglos coloniales, un tema que reviste mucho interés porque se resume realmente un periodo muy largo de la historia de México que se conoce como periodo colonial. Y bueno, hay muchas interpretaciones acerca de este periodo, que en realidad puede conceptualizarse como diferentes periodos en realidad. Hay una discusión también en torno a si es colonial, si es periodo virreinal o es periodo colonial. Entonces hoy nuestros 3 invitados van a debatir acerca de este tema. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta abierta para los 3 invitados y sería: ¿cómo consideran ustedes que son estas características de los diferentes periodos coloniales? Pues bueno, a ver, creo que has puesto como la lupa en un tema importante cuando pensamos el periodo colonial. ¿Cómo llamamos a este proceso que es muy largo, que no necesariamente inicia en 1519 o en 1492, sino que trae una larga trayectoria del mundo atlántico, del espacio europeo, y que esos procesos que están pasando en Europa con la construcción de monarquías se trasladan a América, se trasladan de manera casi accidental, porque como sabemos el proyecto inicial no era América, sino el proyecto inicial era el Asia. En ese sentido, si pensamos en
el periodo colonial, yo prefiero normalmente llamar el periodo de la monarquía hispánica, no me gusta, no opto ni por lo colonial, ni por lo virreinal, ni por lo novohispano, me interesa más pensar en la monarquía hispánica, y en esa monarquía hispánica que va también mutando, no es la misma monarquía que va a financiar el primer viaje de Cristóbal Colón, no es la misma monarquía que va a financiar, digamos, el viaje de Vasco de Gama o el de Magallanes y Elcano, no es la misma monarquía que va a apoyar el proyecto de Hernán Cortés en tierra continental. Entonces, creo que ese es un punto importante, entender a esta monarquía y a estos periodos que van mutando en uno y en otro lado del Atlántico, y en uno y otro lado del Pacífico, porque también ese es otro fenómeno. Entonces, yo creo que una primera característica que podría señalar sería un primer corte que va de la Casa de los Trastámara, que es la casa que va a estar al frente Isabel y Fernando, que van a financiar el primer viaje de Cristóbal Colón y que va a llevar hacia el viaje al Asia y que va a llegar a las Indias Cristóbal Colón. Ese primer corte lo haría, y que creo que se extiende por lo menos hasta 1530, es decir, cuando de la Casa de los Trastámara pasamos a la Casa de los Habsburgo, a la órbita imperial, y ahí sí ya estaríamos hablando de un proyecto que reconoce América y que está reconociendo además que esa monarquía hispánica ya atravesó el Atlántico y que se está extendiendo a nuevos territorios y que está, digamos, consolidando un proyecto de exploración, de conquista, de ocupación, de poblamiento y de transformación. Esa sería como mi primera característica que yo podría señalar en este periodo. Y un primer corte, insisto, y yo lo situaría más o menos ahí, entre 1492 y 1530, entre la Casa de los Trastámara y los Habsburgo, ¿no? Bueno, sí, en realidad creo que puede haber varios cortes o etapas, ¿no? En este periodo colonial yo me centraría más en lo que tú mencionas, en el periodo que se supondría que abarcaríamos aquí. Y bueno, hay diferentes modos de pensar o de verlo sobre la primera etapa, que es propiamente la de la conquista, la segunda etapa y que va sobre la búsqueda de los metales, básicamente, la segunda etapa, que es la de la consolidación de esa monarquía en América, y bueno, la tercera etapa que inicia ya a mediados del 18 con el cambio de casa y las nuevas medidas que se piensan en la corona sobre América, así a grandes rasgos. Pero a mí me gustaría partir de un elemento que yo considero que es fundamental, aún en el caso de esas variantes que se puedan dar en los tres, la periodización que uno quiera hacer sobre este periodo. Creo que básicamente sí podríamos partir de que en todos los casos es un proyecto que está basado en una guerra de conquista, en el uso de la fuerza, la violencia, que tiene una parte de ocupación material, física y de guerra, una parte de conquista espiritual y un modelo económico que buscaba la explotación de las riquezas. En ese encuentro, como tú dices, que hacia Asia se les puso enfrente, ¿no? Pero sí, digamos, si partimos de eso, podríamos pensar que aún en las diferentes etapas o en las diferentes periodizaciones o en los diversos enfoques, sí se parte de que hay una cuestión, digamos, básica que tiene que ver con esos tres cuestiones, me parece, de momento, ¿no? Que podríamos, como para darles un preámbulo. Un preámbulo. Doctor Luis, hay muchos actores, hay muchos grupos, hay muchas instituciones. A lo largo de 3 siglos, por supuesto que se van sobreponiendo uno sobre otro o van conviviendo. Es el caso de la iglesia, es el caso de los mineros, los comerciantes, el caso de los militares que emprenden esta conquista. ¿Cómo conceptualizar más o menos a cada uno a lo largo de estos 3 siglos? Sí, es una pregunta muy interesante porque efectivamente este periodo que nosotros pues genéricamente definimos como colonial, pues también tiene distintos cortes, etapas donde pues intervinieron diversos actores, ¿no? Como los acabas de señalar.
Y aquí yo creo que lo que vale la pena resaltar, y justamente para indicar cómo está funcionando este orden, cómo se construye el orden que mis antecesoras señalaron, ¿no? El orden colonial, el orden bajo el control de la monarquía hispánica, es donde también ocurre pues toda una importante empresa de traslado, ¿no? De un esquema civilizatorio que se adaptó a las circunstancias particulares del territorio americano y del nuevo hispano en particular, y que representó la implantación de un esquema de gobierno jurisdiccional basado en corporaciones, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver es que se va a administrar el territorio a través pues de la implantación de diversos cuerpos en los que van a estar representados pues los actores sociales, ¿no? Por un lado, los segmentos más importantes de la sociedad demográficamente hablando. Vamos a ver la instalación de cabildos, la fundación de ciudades, de villas, los comerciantes se van a aglutinar pues también en un consulado. Siglos ya hacia el siglo XVIII ya se va a ir empleando también ya la conformación de corporaciones militares. La iglesia, ¿no? Va a ser el otro actor, la corporación muy importante, muy predominante, porque pues también va a tener bajo una de sus tareas pues será desde luego la conversión espiritual de la población indígena, apoyar a la monarquía en la disciplina de la sociedad, de la conservación de la paz social y en ser una correa de transmisión de la legitimidad del régimen monárquico en América, ¿no? Entonces digamos que es uno de los pilares pues también de la ideología que sustentaba el régimen monárquico en América, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo se construye una sociedad de antiguo régimen, ¿no? A mis alumnos yo les digo, a veces tenemos que pensar que al trasladar nuestros objetos de estudio, nuestros intereses a los siglos que nosotros identificamos como coloniales, estamos viendo un mundo raro, porque los referentes conceptuales a partir de los cuales la sociedad, los actores, las instituciones funcionan, son muy distintos a los que hoy en día nos orientan. Entonces vamos viendo de qué forma se construye una sociedad muy compleja, muy diversa, muy asimétrica, que bueno, se van a mantener sus equilibrios a través de la impartición de justicia en nombre del rey y mediante la labor que desempeña la iglesia, y ya hacia fines del periodo colonial vamos a ver que cobra gran fuerza el estamento, la corporación militar, por la necesidad de preservar intereses imperiales. ¿Cuáles serían algunas de las ventajas y desventajas que enfrentaron algunas de estas regiones? Porque por supuesto las regiones mineras, las regiones que tienen los principales puertos como Acapulco, Veracruz, pues tienen alguna dinámica diferente a las regiones del Bajío que tienen una explotación minera. ¿Cómo verían ustedes estas ventajas y desventajas de estas diferentes regiones en el proceso de colonización? Si yo, digamos, pienso en la monarquía hispánica y su proyecto de colonización, de conquista, ocupación y poblamiento en el territorio continental y lo que vamos a conocer como el virreinato novohispano, pues yo creo que tenemos momentos y tiempos fundacionales míticos, 1519, 1521, 1530, pero creo que lo que va a vislumbrarse ya bajo la Casa de los Habsburgo y particularmente a partir del gobierno de Felipe II es un proyecto de mantener la exploración y la conquista. Es decir, la conquista no se termina con la toma de México Tenochtitlán, tampoco se termina en el siglo XVI, tendremos todavía exploraciones y conquistas en el siglo XVIII, muy avanzado el siglo XVIII, de tal manera que ese es un proyecto que se extiende todos los Habsburgo y todos los Borbones todavía siguen explorando eso, ¿no? Eso también un poco obliga a considerar las diferencias en ocupación del territorio y los distintos proyectos que van a, digamos, a tener como punto de partida esa exploración y de ocupación del territorio. Por supuesto, hay motores de exploración que tienen que ver con las minas, es decir, digamos, la búsqueda de
un elemento como es el metal, ya sea plata o oro. Ese va a ser un motor de ocupación y poblamiento, que vamos a ver cómo las tropas o pobladores, funcionarios van a ir avanzando en lo que nos conocemos hoy como el occidente, y de ahí incorporarnos a la zona de Zacatecas, los valles, las minas, etcétera, el camino de la plata, como también se le ha llamado en la historiografía. Luego tendríamos como otros polos de ocupación y poblamiento hacia los puertos. Sí es cierto, tenemos como puntos nodales Veracruz y Acapulco, pero el reconocimiento de sus territorios que tuvo puertos prácticamente a lo largo y ancho de su territorio, ¿no? Ya sea hacia el Atlántico o hacia el Pacífico. El Pacífico es una larga costa que, como bien dices, va desde Guatemala hasta las Californias, y que tenemos otros patrones de ocupación, de poblamiento, y que ahí va a ser, digamos, el comercio, el gran motor de ocupación. Luego también estarían, digamos, otro tipo de ocupaciones que tiene que ver con la preocupación religiosa, es decir, eso también fue un motor de exploración y de ocupación. Las misiones que vamos a tener sobre todo en el norte, la fundación de parroquias, pueblos, villas y ciudades también van a empezar a poblar y ocupar este complejo territorio. Sería como el otro fenómeno que yo podría encontrar. Y luego también hay un voluntarismo de la población, es decir, esta idea de ir a fundar, poblar, poner villas y ciudades donde uno, en este momento, como diría el doctor Luis Juventino, de repente nos parece eso un mundo raro, el periodo colonial. Uno decía, bueno, ¿qué necesidad de fundar ahí, de establecer una población en medio de la nada? Como los presidios. Como los presidios, ¿no? Por ejemplo, o de repente villas como en lo que hoy conoceríamos como el norte de Chihuahua. Y dices, ¿qué hacen aquí? Aquí no había nada. Hay un voluntarismo también de la población. Había proyectos individuales, intereses colectivos de poblaciones que decían, vamos a fundar y vamos a establecer, vamos a explotar minas, tener estancias agrícolas, ganado. Es decir, todo eso también va a inscribirse, creo yo, que en esta idea de pensar la diversidad del territorio, y quizá no tanto en ventajas o desventajas, pero sí, digamos, en términos de las distinciones de los patrones de ocupación y poblamiento en el entramado de una serie de proyectos que van mucho más allá de lo local, ¿no? Que van más allá de la fundación de un pueblo, de una villa, sino que se van dando con otro tipo de relaciones que salen muy rápido del entorno continental, del entorno novohispano, que se están vinculando a lo que está pasando en el Asia a través del Pacífico, pero también lo que va a pasar en el Golfo con toda la ocupación y poblamiento de establecimientos ingleses y franceses, que luego a veces se nos olvida, pero los ingleses y los franceses los tuvimos desde épocas muy tempranas en el siglo XVII y establecieron más vínculos de lo que a veces podemos reconocer. Y esa es otra forma de pensar también este extenso territorio y las distinciones que cuando explicamos qué es el mundo colonial o qué es el virreinato novohispano, pues habría que reconocer que el virreinato novohispano es mucho más allá de las fronteras actuales de México y que incluso más allá de lo que podríamos considerar como la parte continental, pues siempre hay que estar mirando a uno y otro lado del océano, ¿no? Creo que yo por ahí podría ir como explorando esto que va a pasar en el siglo XVII y que se va a extender a lo largo del siglo XVIII, independientemente de la Casa Habsburgo, de la Casa Borbónica, ¿no? Bien. Doctora Yolanda Juárez. Mira, si es que eso de ventajas y desventajas me causa, pues, no sé, algo. Porque habría que verlo en qué momento, ¿no? Son 3 siglos. Y además preguntarse ventajas y desventajas para quién. Porque también eso es importante, ¿no? Y además, ¿en qué tiempo? En cada momento era diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace rato platicábamos, ¿no? De que efectivamente no hay que ir un maniqueísmo, no hay que ser un maniqueísmo, pero tampoco una cuestión así ilusoria, ¿no? No todo era miel sobre hojuelas, dijera mi mamá. Pero sí eso es importante. Y por otro lado, efectivamente las etapas te van dando los intereses y las ventajas o sus desventajas. Yo me acuerdo mucho de un texto de la doctora Blázquez en la que habla de cómo los primeros, los pobladores originarios ante la conquista
sufrieron todo el asunto de la desmovilización de sus grupos, de sus asentamientos, de cómo la transformación, una vez dada la conquista, como se iba avanzando hacia el norte de Veracruz y hacia el sur, se iba estableciendo nuevas ciudades, nuevas rutas de comunicación, puertos, orillas, buscando lo que en ese momento tenía que ser ventajoso para ellos, que era el camino a Europa marítimo, las ciudades destruidas para construir otras, en fin. Hay una frase ahí que me gusta de ese texto que decía: todo cambió menos la geografía, ¿sí? Entonces se empezó a vivir sobre nuevas condiciones. Esas condiciones estaban dadas por los intereses, efectivamente, que es lo que tú mencionabas. Es que ¿qué intereses eran los que se podían imponer ahí? Los de la conquista, ¿no? Y en ese sentido, los puertos, las ciudades que conectaran, bueno, Veracruz y Acapulco, y conectarlas finalmente tan tempranamente en la colonia, era porque finalmente habría ese circuito comercial mundial, ¿no? Entonces, esa fue una necesidad de buscar cómo establecerla, ¿no? Y se dio en ese paso. Vamos ahora a un testimonio de la doctora Cristina Torales. Voy a darles mi opinión desde mis experiencias de investigación, que a lo mejor no pueden necesariamente coincidir con las visiones de la historia oficial o de una visión tradicional, pero creo que es muy importante repensar cómo poder calificar estos grandes procesos que tuvimos en nuestra historia durante 300 años, que es pues como 3 centurias que México, hoy México, fue un reino, el reino de Nueva España, un reino más de la monarquía española, de la monarquía que en esos 300 años en los que estuvimos inserta ella, fue la monarquía más poderosa en el mundo occidental, ¿no? Y en ese sentido, si reconocemos esto, que Nueva España fue un reino, quizá yo me atrevo a decir, el más importante en muchos sentidos de esa monarquía que tenía participación como corona, como gobernante, como líder en Europa, en América, en Asia y en África. Doctor Luz Juventino, hace rato planteó usted algo muy interesante y que tiene que ver con una sociedad estamental y una sociedad también que se representa en corporaciones. ¿Quién podría tener más privilegios? ¿Quién podría tener más ventajas a la hora de enfrentarse a este sistema que precisamente divide a la sociedad de esta manera? Sí, es interesante porque digamos que la ideología de la época, que es la de estas sociedades monárquicas de antiguo régimen, que como hace unos minutos la doctora Giovanna Celaya lo señalaba, tiene su matriz en la Europa medieval y es trasladada al continente americano, a los nuevos dominios que se integran a la monarquía hispánica. Y aquí lo que se representa es una suerte de cuerpo, es donde los órganos, que son las corporaciones, pues están formando parte de ese organismo y desempeñan funciones específicas, ¿no? Y para el cumplimiento de las mismas, pues cuentan con privilegios, derechos, con fueros, tienen costumbres que finalmente pues se entienden en esta forma de pensar, que pues de esa manera están también ocupando un lugar específico dentro de la jerarquía de ese cuerpo. Y bueno, por lo tanto, pues efectivamente, ¿no? Al ser una sociedad desigual, pues también habrá cuerpos, corporaciones, sectores sociales que gozan de más privilegios en una posición predominante, ¿no? Decíamos, en el caso de corporaciones predominantes, hablamos hace rato de la iglesia. En el siglo XVIII el ejército se convierte en la corporación predominante. Teníamos los consulados de comerciantes, en principio el de México. Posteriormente en el siglo XVIII, 1795, tenemos el de Veracruz, tenemos el de
Guadalajara, se forma también en Guatemala otro consulado de comerciantes y en América van creándose otros más. Pero bueno, también aquí interesante porque hablaba hace rato de que demográficamente hablando, también la población de origen español, la población indígena, la población de origen africano, también van a acceder a estas formas de organización corporativas, ¿no? Españoles, criollos, a través de sus ayuntamientos, radicados en ciudades, en villas. Algo muy interesante, la población india o indígena, como le llamamos, que también al ser reconocidas por la corona española con la categoría de menores, se le hicieron merecedores a un gobierno específico, ¿no? Un gobierno especial, a tribunales particulares también, que buscaban la manera de preservarlos, de evangelizarlos, de garantizarles un acceso más expedito a la justicia y de asegurar que, bueno, pudieran gozar con autogobierno, con tierras, con protección a través de la justicia, previo pago del tributo, de tal suerte que, bueno, con la monarquía se iba construyendo una relación de reciprocidad, no eran vínculos en los que, bueno, la población pagaba sus tributos, a cambio el soberano pues le dispensaba protección por medio de la iglesia y de sus tribunales especiales, ¿no? Y bueno, la población indígena se convirtió en un actor en ese sentido con pues un abanico amplio de privilegios, y también llama la atención porque la población de origen africano, no todos, pero sí al menos los reconocidos como libres, pardos, morenos, todos aquellos que en un momento determinado, sobre todo en el siglo XVIII, accedieron a los cuerpos de milicia, también pudieron disfrutar del fuero, de la ventaja de no pagar el tributo al cual también estaban obligados, y hubo también muchos casos en los que se les permitió la fundación de pueblos, el gobierno a través de cabildos, la dotación de tierras, ¿no? Con esto no, finalmente acceden a privilegios que les dan predominio, pero esto no significa que sea una sociedad igualataria. Ciertamente se van acortando distancias, pero finalmente, ¿no?, sigue siendo una sociedad jerárquica y, bueno, siguen persistiendo prácticas como, por ejemplo, la esclavitud, donde, bueno, también la población cautiva pues tiene mecanismos de alcanzar su libertad, que también los ha estudiado la doctora Yolanda Juárez aquí presente, pero que, bueno, finalmente vemos que ya hacia el siglo XVIII se están ampliando, se están reproduciendo las corporaciones, los privilegios, de tal suerte que se busca con ello, la monarquía busca que todos sus vasallos colaboren en el sostenimiento de un imperio que se encuentra pues cada vez más bajo acecho ante un escenario internacional que se vuelve más complejo, ¿no? Pero bueno, aquí es un papel muy importante, pues lo juega la sociedad corporativa. ¿Cómo ver esta complejidad del periodo colonial sin ponerle precisamente un toque maniqueo de bueno o malo, de españoles malos y de indígenas que fueron explotados? Sí me gustaría poner a lo mejor un poquito aquí de sabor al debate. ¿Qué piensan ustedes como especialistas acerca de esta cuestión? Yo creo que hay un historiador especializado en historia social, es decir, digamos, es un hombre muy interesado como historiador en explicar las relaciones sociales, las complejas relaciones sociales que se dan en este mundo americano bajo la monarquía hispánica. Y tiene un texto precioso que justo parte de la idea de que ni todos los españoles eran malos, ni todos los españoles eran buenos, pero sobre todo, no todos los españoles fueron ricos. Tenemos una idea siempre que el peninsular, por no decir, vino e hizo riqueza en América casi que como natural, y que la población indígena, la parda, la mulata, fue, digamos, la población explotada. Una de las cosas que, a propósito de la explicación del doctor Luz Juventino sobre las corporaciones, es el peso tan abrumador que siguió teniendo la población indígena.
No solamente en términos numéricos, sino en su capacidad de agrupación en pueblos, villas, cofradías, corporaciones, en la cantidad de cuerpos que la propia monarquía les ofreció, que ellos buscaron y que reafirmaron su poder. Entonces, ese es, digamos, un elemento en términos de la complejidad social que existe entre el siglo XVI y el siglo XIX, digamos, dentro de la monarquía hispánica. Y recordaba el texto de Felipe Castro, precisamente por especialista en la historia social, y empezar a rastrear estas historias de estos grupos y de esta población que no fue del todo exitosa como tendemos a suponer fácilmente, ¿no? Que dentro del complejo mundo social que hubo bajo la monarquía hispánica, hubo todo un variopinto de personajes, de sujetos sociales muy complejos que iban o adaptándose a su realidad o buscando un espacio o, digamos, tratando de construir un espacio. Como sociedad de antiguo régimen, tú no eras nadie como individuo, necesitabas pertenecer a algo. Y en esa búsqueda de pertenencia, pues había que ganarse la búsqueda de pertenencia. Había que, si uno pertenecía a un pueblo de indios, pues tenía que tener esa identidad, asumir las obligaciones como el pago del tributo, pero también ciertos beneficios como de representación, de acceso, de derechos y demás. Si eras perteneciente al grupo de peninsulares, pues había que asentarse en una villa, en un pueblo, en una ciudad, había que trabajar, había que pagarle los impuestos al rey, había que tener una serie de obligaciones como eso. Y también pasaba con mulatos, pardos, negros, libres y todo el grupo. Entonces creo que eso, digamos, si consideramos esa complejidad, quizá podríamos tomar un poco más de distancia de esta idea de que ni todos eran buenos, ni todos eran malos, ni todos fueron exitosos, no podríamos clasificarlos así. Habría que reconocer siempre la complejidad social, y en esa complejidad social hubo trayectorias individuales más o menos exitosas, pero otra como la que refiero que indaga Felipe Castro, este historiador, pues no, otras historias de peninsulares que por malas decisiones, por azares de la vida, de repente se fueron inmiscuyendo en condiciones de robos, asaltos, hurtos, y poco a poco fueron, digamos, en esta escala social dentro de la monarquía hispánica, cayendo en el nivel más bajo, y donde ya decir que era peninsular o que era español o que era criollo ya no tendría ningún significado social. ¿Por qué? Porque había pasado por toda una serie de, insisto, malas decisiones, de problemas con la justicia, diríamos hoy, y que terminaron en otros. Y por oposición, de repente tenemos historias o trayectorias de pueblos de indios o de comunidades indígenas muy ricas, con mucha jerarquía, con mucha autonomía, ¿no? Quizá el caso más ejemplo podría ser Tlaxcala. Con títulos de nobleza. Con títulos de nobleza. Pero, por ejemplo, aquí el doctor Luis Juventino, que es especialista en corporaciones, me dejará mentir. Por ejemplo, en el siglo XVIII, el pueblo de indios de Orizaba tenía capacidad para ser el único cabildo en un asentamiento de tanta importancia como Orizaba, para el siglo XVIII, y que además, si uno ve cuando logra fundar los españoles su cabildo, los pobres eran los españoles, los ricos era el cabildo de indios, que tenía tierras, que tenía una serie de condiciones. Entonces, quizá eso podría ayudarnos un poco a los matices para entender este mundo colonial, este territorio tan complejo dentro de la monarquía hispánica, que como hoy en día reconocemos la diversidad en la sociedad, en ese momento también lo hubo, ¿no? Entonces creo que por ahí podría ser una primera aproximación. Muy bien. Antes de ir a la siguiente pregunta, vamos al testimonio de la doctora Sara Sanz, que también tiene cosas interesantes que decir al respecto. Desde el espacio arquitectónico, la ventaja o desventaja, es mi opinión personal, estuvo un poco marcada por la posición geográfica, la importancia estratégica, comercial, defensiva, ¿no? Como en el caso de Veracruz, ¿no? O de la producción minera, ¿no? En el Bajío, con este gran desarrollo arquitectónico. Creo que también dependía de la cercanía con la Ciudad de México, porque desde ahí se dictaban prácticamente las órdenes de lo que se iba a hacer,
Entonces esta posición geopolítica determinó el movimiento de los maestros españoles encargados de las obras. O sea, había más maestros de obra y más obreros y más ingenieros militares en las obras de la Ciudad de México, porque era el punto más importante, o en las obras del Bajío con el tema de la minería, ¿no?, que en otros puntos menos estratégicos de este territorio de la Nueva España. Por ejemplo, Veracruz, pues es quien recibe en sí más ingenieros militares. ¿Por qué? Bueno, porque es el puerto autorizado para comerciar con la colonia, y además pues tanto la construcción de las obras defensivas, y ellos también participan en la construcción de la ciudad. Doctora Yolanda Juárez, hay mucho que decir al respecto. Sí, bueno, efectivamente, tal como tú lo planteabas, me parece decir que debe matizarse, ¿no? Nunca hay nada bueno y todo malo, ¿no? No hay blanco y negro, ¿no? Todos los claroscuros que tú quieras pueden surgir, y efectivamente para analizar un asunto como la colonia, pues tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Por eso yo decía, ni vamos a caer en un maniqueísmo ni en una posición ilusionista. No todo era bueno, no todo era malo, y pues comparto lo que estaba diciendo Giovanna en general. Sin embargo, sí quisiera agregar alguna otra cosa en este asunto de cómo clasificar. Efectivamente había españoles de muchas de las categorías sociales que mencionaba Luis. Había indígenas que también mantuvieron sus privilegios, o más bien descendientes de los grupos naturales que también mantuvieron sus privilegios, ¿no? Eso rompería justamente ese todos buenos y todos malos. Sin embargo, ante esa visión de ese periodo tan grande y con tantas etapas tan diferentes, siento que, bueno, también es conveniente hablar de esos grupos marginales, ¿no? Que se quedaron a la orilla de todo durante un siglo, la primera etapa, la segunda de bonanza, que a lo mejor es a donde podríamos encontrar un equilibrio mayor, y la tercera etapa, que es la de la crisis, en donde aparece toda esa resistencia que de alguna manera estuvo guardada, ¿no? Digo, y creo que para más claro aquí lo que Aguirre Beltrán nos legó, el doctor Aguirre Beltrán, sobre, que Luis también ha estudiado, la población de origen africano en América, que tiene un peso grande en esta historia, y hacia la independencia se vuelve como a mostrar, ¿no? Ciertamente tenían privilegios, ciertamente formaron parte de las milicias, en fin, tuvieron inclusive un estatus social a veces por arriba del indígena marginado, ¿no? Pero bueno, me parece que también el movimiento de estos grupos es bueno considerarlo, ¿no? Y yo dentro de la colonia, que me manejo poco, me manejo más hacia fines del siglo XVIII, es donde precisamente estos grupos de repente empiezan a aparecer ante un momento de crisis colonial. Claro que también resurgen, porque entonces ahí ves toda esa marginación en la que se mantuvieron, toda esa, pues como grupo social vale la pena estudiarlo, es necesario que también se sepa en la historia que estos grupos existieron, y bueno, de alguna manera su papel, porque también tuvieron un papel dentro de la estructura colonial, ¿no? Y en ese sentido creo que las instituciones jugaron para todos, ¿no? Porque Luis mencionaba algunas, pero bueno, por ejemplo, yo mencionaría la Inquisición, que también es una institución que dio de qué hablar en relación a la evangelización de los indígenas, ¿no? Ciertamente que abrazaron la religión cristiana, pero también tomemos en cuenta que en un periodo de conquista, una religión también entra por la fuerza, ¿no? Claro. Muy bien. Pues tenemos una complejidad actual en México, cultural, de herencia, y una de esas herencias es precisamente la herencia colonial. Pero realmente, ¿cuál sería algún elemento destacable, remarcable de esa herencia colonial, doctor Luis Juventino? Bueno, pues son yo creo que muchos aspectos de la herencia. Justamente hace
la doctora Yolanda terminó hablando de la religión, ¿no? Por ejemplo, las prácticas todavía religiosas de la sociedad mexicana, bueno, tienen su origen también en el periodo colonial. También podemos ver muchos aspectos, ¿no? Desde la gastronomía, distintas costumbres, el idioma, el espacio, ¿no? Que a mí, bueno, es algo que a mis alumnos me gusta decirles, ¿no? Yo creo que convivimos con muchos elementos cotidianos en su trayectoria de la casa a la escuela hasta hace un año, así se hacía el recorrido. Pero bueno, podemos ver pues la geografía histórica, ¿no? Ver que todavía muchos pueblos conservan su fisonomía colonial, con la iglesia en el centro, la plaza, el edificio ahora pues del gobierno civil, ¿no? En aquel tiempo pues fue casa de comunidad, casa real, pero bueno, finalmente era el gobierno secular, y la disposición de las calles, ¿no? También, y así podemos ver en el mapa pues toda una constelación de localidades que, bueno, sus herederos son en muchos casos los actuales municipios, ¿no? Que viene también de ahí, ¿no? De que la escala de gobierno más estable desde ese periodo de los siglos coloniales hasta la actualidad, pues ha sido los gobiernos locales. Y bueno, ahí podemos ver que si nosotros rastreamos de dónde proceden, dónde tienen unos de sus raíces más profundas, pues lo podemos constatar que, bueno, desde el siglo XVI que se comienzan a establecer pueblos, a congregar la población que sobrevive a las epidemias, al colapso demográfico, y se concentran en una localidad, se les dota de gobierno, se les dota de instrucción religiosa, y bueno, es la forma como se va gobernando a la población local. Y podemos ver, bueno, que es yo creo que de los elementos más duraderos, como decía yo, junto con la religión, junto con nuestro idioma. Pero ciertamente yo creo que en materia de justicia, una de las herencias que, bueno, por un lado se está retomando el debate del respeto a usos y costumbres de la población originaria, que se había dejado de lado. Pero también algo interesante que no se presta cuidado es que ya en la última fase del periodo novohispano, cuando el régimen está transformándose, se implanta el liberalismo con la Constitución de Cádiz. Uno de los legados pues va a ser, entre otras cosas, la división de poderes, ¿no? Que no existía, y que esa va a prevalecer la Hasta conformación de provincias, o sea, nos va a ir legando pues también órganos legislativos y otra serie de instancias de autoridad de impartición de justicia que sí van a conservarse todavía durante gran parte del siglo XIX, incluso hasta nuestros días, ¿no? Que eso es donde a veces poco cuidado se le da. Bueno, vamos con un último testimonio de la doctora Johanna von Grafenstein y vamos a ver qué dice al respecto de esta herencia colonial, esta herencia cultural también. Sí, yo hablaría de muchas herencias en diferentes ámbitos de la vida postcolonial, tanto en lo económico, social y cultural. En lo cultural, las herencias son múltiples. Sí significaban una subordinación de las culturas indígenas, aunque muchos idiomas indígenas, hasta 200, tengo entendido, se podían conservar, aunque hoy en día nada más se conservan alrededor de 50. Pero hubo ese intento por conservar ese legado cultural de la riqueza lingüística de Nueva España. También podemos mencionar esa fusión de los factores indígenas y españoles en la comida, por ejemplo. De ahí que la comida mexicana es incluso un bien cultural universal reconocido por la UNESCO por su riqueza, en una comida en la que lo regional es importantísimo, la diversidad regional,
pero también la diversidad en cuanto a formas de cocción o de usar ingredientes que provienen del pasado indígena y del pasado europeo. Bueno, para cerrar, no sé, queda una pregunta abierta para ser más o menos breves. Doctora Giovanna Zelaya, creo que usted podría decirnos algo acerca de esta herencia de las finanzas, esta herencia de la burocracia. De la burocracia también. Y demás. Yo creo que hay muchas cosas que uno podría señalar en términos de herencia, pero habría que, como bien decía el doctor Juventino, herencia no significa, no tiene que significar continuidad irrestricta, ¿no? La herencia como una serie de elementos que se construyen, se definen, se establecen en el periodo colonial y que, digamos, se van teniendo manifestación en muchos otros ámbitos, en la vida social, en el tema de lo jurídico, en la vida diaria, en la vida cotidiana, en lo cultural. La comida es algo que a uno inmediatamente piensa en nuestra herencia, ¿no? En una herencia que se construye no solo por los conquistadores, por la herencia hispánica, sino que está dialogando constantemente con la tradición, digamos, mesoamericana, en el sentido más laxo del término, pero también con la herencia africana que a veces se nos olvida o que dejamos no reconocer. Y eso por decir los tres grandes grupos, pero recuerden ustedes que por aquí pasó todo mundo pasó, todo aquel que tuviera alguna posibilidad de embarcarse, pasó por este virreinato, y eso también va dejando una impronta que a veces se nos olvida. Los más conocidos, por supuesto, serían ingleses y franceses, pero también holandeses, también italianos, portugueses judíos conversos, rusos, población asiática. Es decir, eso todo pasó por aquí y todo eso se puede ir, digamos, tendría que estar reconociéndose en nuestra herencia de ese mundo hispánico que no se termina en 1810, que no se termina en 1821, sino que hasta muy avanzado el siglo XIX lo seguiremos teniendo. En términos, por ejemplo, en términos económicos, que es el tema que yo más o menos manejo, las leyes las leyes mineras de explotación minera se cambian hasta el porfiriato. Es decir, mucha gente podría ir apelando a la explotación minera a una ley castellana. Eso te dice un poco sobre la enorme continuidad y el impacto que tiene. Los consulados de comercio, si bien desaparecen en 1823, digamos como corporación, dejan de existir, lo que regula la práctica mercantil no desaparece sino hasta 1860. Doctora Yolanda ¿Me Juárez, da tiempo? Bueno, una cosa rapidísima, nada más, en relación a lo de las herencias. Lo mismo, ¿no? También pueden ser positivas o pueden ser negativas, y como decía Giovanna, no es una cuestión de que a fuerza, pero digamos, en el terreno del pensamiento, de lo social, también hay cuestiones que no aparecen o no parecieran, pero vienen de ahí. Sin embargo, si habría que destacar una, yo sí me gustaría destacar una, que a lo mejor de alguna manera ya la dijeron, pero el mestizaje, ¿no? Si bien el mestizaje fue forzado y fue violento en muchos casos, ese mestizaje nos trajo un idioma enriquecido. La cuestión de la burocracia, la cuestión de la corrupción, efectivamente no son las mismas de ahora, no tienen que ver, estoy de acuerdo con Liz. Sin embargo, sí hay ese sentido, digamos, en el aspecto social, el comportamiento de alguna manera permeó sobre las prácticas de poder, de autoritarismo o en fin, las prácticas cotidianas, y se convierten también en cuestiones que, bueno, también dependen, ¿no? Y tú cómo las enfrentas con tu identidad, cómo las enfrentas en tu quehacer diario y cómo las vives y cómo las transitas, ¿no? En todo caso. Muy bien. Bueno, pues con esto cerramos. Creo que ha sido una charla muy interesante con nuestros tres expositores y bueno, vamos a tener un próximo programa. Les agradezco mucho su participación y sus interesantes comentarios.